Amén. Puede tomar asiento, mi querido hermano. Qué hermoso es alabar y adorar al Señor. Era que sigamos alabando y adorando. Pero el Señor también quiere hablar a nuestras vidas. Tomen asiento, busquen sus Biblias, abran sus Biblias en el libro de Marcos capítulo 6, versículo 7. Hoy hay palabra para ti, mi hermano. Si has venido hoy con angustia, has venido hoy con preocupaciones, si hoy, querido hermano, has venido recordando un pasado. Miren, en la alabanza que hemos cantado al último, les decía que es el momento más triste de un creyente cuando no puede encontrar en lo que hacía antes el gozo que sentía hace varios años. Creo que ese es el momento más angustiante que un cristiano puede vivir. Cuando antes le salía todo bien y ahora que sigue haciendo lo mismo no le sale igual. Cuando antes cantábamos con grande gozo y ahora no podemos cantar de la misma manera. Cuando antes enseñabas y predicabas y compartías la palabra, pero ahora ya no es lo mismo. En la palabra de Dios, en el libro de Marcos capítulo 6, versículo 7. Marcos capítulo 6, versículos 7 al 13. Es cuando el Señor había escogido sus discípulos. La semana pasada, si bien recuerdan, hemos hablado acerca de Jesús en el Getsemaní y Él orando. ¿Recuerdan esta escena en la que la semana pasada hemos meditado? Jesús está con sus 11 discípulos, porque Judas ya se había ido. Están los 11 discípulos del Señor y a 3 de ellos los toma, a Juan, a Jacobo y a Pedro. Les dice, vengan conmigo, se los lleva aparte. A los demás les dice, siéntense ustedes acá. Porque les había explicado de que esto era una demostración de que estos discípulos del Señor todavía no estaban listos para el llamado que el Señor les estaba dando. Recuerden estos 3 nombres, Pedro, Juan, Jacobo. En esta ocasión, en el libro de Marcos capítulo 6, es cuando el Señor los llama. Dice así en el versículo 7. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Tenían autoridad por si acaso. Y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto. Miren que tenían que entrar y andar paraditos, confiando en la promesa del Señor. Sino que calzasen sandalias y no vistiesen 2 túnicas. Y les dijo, donde quiera que entréis a una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no les reciben ni les oyen, salid de allí y sacudid el polvo que hay debajo de vuestros pies para dar testimonio a ellos. De cierto les digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para los de aquella ciudad. Y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen y echaban, dice, escuchen, echaban fuera muchos demonios. ¿Quiénes? Los discípulos. Los discípulos echaban fuera muchos demonios, ya era su costumbre, y ungían con aceite y muchos enfermos y los sanaban. Quiero que pongan atención en esto. Los discípulos del Señor tenían autoridad para sanar enfermos, para liberar endemoniados, y dice, y echaban muchos demonios, y lo exagera Marcos de manera intencional por si acaso. Ellos servían. Yo sé que algunos de ustedes, mis hermanos, ya han servido dentro de la iglesia. Han hecho junta, han hecho cargos de maestros, han hecho como ministros de alabanza, han servido como ministros en la danza, han hecho pequeños servicios en limpieza. Si ni siquiera has tenido un cargo, has venido a apoyar en la limpieza. Hemos hecho la construcción, has hecho mucho. Les decía que lo más triste en la vida de un creyente es cuando ya no disfrutas y lo sientes por obligación. Y veo que muchos hemos llegado también a esa posición, en donde si hacemos una convocatoria de evangelismo, algún culto, algún servicio,
como que ya no da placer, como que ya no da gozo el estar ahí. ¿Saben por qué estoy acá? En la parte de la predicación, en el tiempo de la adoración. Me escribían los del Ministerio de Alabanza, me decían: pastor, no hay quien pueda dirigir la alabanza y están ocupados. No, me salió dentro de mí un celo santo por el Señor, porque decía: ¿cómo vamos a estar ocupados para alabar y adorar al Señor? No puede ser eso, mis hermanos. No podemos decir Él es adorarle al Señor, negarlo. Si el Señor te ha dado un talento, si tú tienes la capacidad de dirigir en la alabanza, de tocar un instrumento, de enseñar, si tú tienes el privilegio de poder y tienes el talento que el Señor te ha dado para predicar, para administrar, para construir, no puedes decirle al Señor que no tengo tiempo, no tengo espacio, no voy a poder. ¿Acaso algún momento el Señor nos ha dicho un no ante las necesidades que teníamos algún momento? ¿Acaso en la cruz se dijo: no, van a disculpar, no tengo tiempo, no voy a poder? Así que se va a volver un privilegio, parece, el alabar, porque creo que me lo voy a monopolizar. Qué hermoso es alabarle al Señor, qué hermoso es cantarle al Señor. Hasta que aprendan a valorar el privilegio de poder servir al Señor. No puedes menospreciar lo que el Señor te da por gracia. Estos discípulos del Señor andaban de dos en dos y dice que liberaban demonios, y muchos, ni siquiera uno. No es que una vez probaron y les salió. No, pasaban por las ciudades, los demonios las personas eran libres de los demonios, de los espíritus, enfermos, sanados y todo ello. Pero va a pasar el tiempo y hay una escena un poquito más adelante en el capítulo 9 de Marcos capítulo 9, versículos 2 al 8, en donde el Señor va a tener un momento muy particular dentro del servicio. Otra vez dice capítulo 9, un poquito más adelante nada más, el versículo 2 dice: 6 días después Jesús tomó ¿a quiénes? A Pedro, a Jacobo y a Juan. Oye, ¿por qué el Señor tanta obsesión con estos tres? Oye, mi hermano, ¿no se debería sentir mal usted si el Señor usa a unos y no te está usando a ti? Tú te deberías empezar a preocupar. ¿Por qué el Señor no me está llamando? Yo me pongo en la posición de los demás, ¿no? De Judas, de Tobí, de cada uno de los discípulos del Señor. Los otros, ¿cuántos eran? Los otros 9 que no eran llamados. El Señor los llama y dice: a ver, Pedro, Juan, Jacobo, un rato acompáñeme. Esto, por si acaso, es costumbre del Señor. Cuando va a visitar la casa de Jairo, otra vez dice: Pedro, Juan, Jacobo, por favor, acompáñame. Y se los lleva. Si yo no estoy entre ellos, si yo soy discípulo del Señor y cada vez estoy viendo: Pedro, Juan, Jacobo, por favor, vengan donde mí. Yo, si no estoy entre ellos, yo me pregunto y digo: ¿por qué el Señor no me está llamando? ¿Por qué el Señor no me está convocando solamente a Pedro, Juan, Jacobo? ¿Saben cómo nosotros reaccionamos? No nos preguntamos por qué el Señor no me está llamando. Me pregunto: ¿por qué les está llamando a ellos? ¿Por qué a ellos les está utilizando? ¿Por qué a Pedro y a Juan y a Jacobo nomás el Señor les está llamando? ¿Por qué no a mí? Yo debería empezar a preguntarme: ¿por qué a mí el Señor no me está llamando? Mi hermano, en la iglesia muchos se preguntan: ¿qué nos servimos todos? Miren, alguna vez yo les decía: en la iglesia no es que solamente sirve el pastor, los ministros de alabanza, el que dirige el culto. Ahora hay menos un lugar por si acaso para servir. Ese me lo estoy monopolizando yo. Parte de servir como predicador, voy a poner a servirme como director de alabanza también. Así que quien estaba pensando de que ese era su lugar, ya lo perdió. Porque el Señor llama a quienes están siempre dispuestos, a quien está dispuesto a servirle y creerle ciegamente a lo que le dice. Pero los otros discípulos no estaban listos ni siquiera para poder orar, como lo habíamos visto la semana pasada. No estaban ni en la capacidad de interceder por él. Pero estos tres, Pedro, Juan y Jacobo, aunque cometían errores, porque el hecho de que los llame el Señor no significa, mi hermano, que tú no vas a cometer errores.
Si el Señor te llama al servicio en la dirección, te llama al servicio en la dirección de un ministerio, te llama al servicio para la junta dentro de la iglesia, no significa que no vas a cometer errores. Que a pesar de los errores que tú cometas, el Señor va a estar ahí siempre para respaldarte y apoyarte. Pero los otros discípulos, al parecer, tenían todavía conflictos internos para que el Señor no los pueda llamar. Deberías entristecerte tú, mi hermano, si no tienes un lugar donde servir en la iglesia. Muchas veces ya les he dicho, sentarse los domingos no es servicio. Y el Señor espera el servicio de todos los que realmente le creemos. Como dice ese refrán, si no sirves, sirves. Así de fuertes el cristianismo. Porque Jesús no es que los estaba ignorando a los otros 9. Sabía que Pedro, Juan y Jacobo estaban listos para lo que él quería presentarles. Y en esta ocasión algo maravilloso les va a presentar. Y sus vestidos, dice, los llama a Pedro, Juan, al monte y les transfiguró delante de ellos. Se cambió de aspecto. Sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés y que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enzamadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Así es el servicio con el Señor. Ustedes piensan que el que enseña, por ejemplo, tenemos aquí maestros, ¿no? Nuestra hermana Eunice, hermano Tomás, hermano Felipe, hermano Rubén, hermana... Cada uno voy a tardar para nombrar a todos los que enseñan dentro de nuestra iglesia, niños, jóvenes, adolescentes, adultos. ¿Ustedes creen que no da miedo estar ahí? ¿Que no cuesta prepararse? ¿Ustedes piensan que eso es algo bien fácil, los que dirigen aquí en la alabanza? ¿Será fácil el poder danzar? ¿Será fácil el poder predicar, enseñar? No, no es fácil, da miedo. Pero son los privilegios que uno coge cuando sirve delante del Señor. Esa es la adrenalina que el Señor nos presenta en el hecho de saber que somos simplemente humanos y estamos haciendo las tareas divinas. Tú eres un simple humano y el Señor te llama a hacer una tarea divina al enseñar, al adorar, al predicar. ¿Cómo vas a menospreciar eso? ¿Cómo vas a tratarlo como si fuera menos el hecho de servir como un líder? Entonces dice, tenían miedo. Entonces vino una nube que les hizo sombra. Desde la nube una voz que decía: Este es mi hijo amado, a él oíd. Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino solo a Jesús. Y descendiendo del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y lo guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué será aquello de resucitar de los muertos, porque no sabían lo que era la resurrección. Y le preguntaron diciendo: ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo, él les dijo: miren, esta enseñanza solo la tuvo los discípulos, los 3. Esos son los privilegios de cuando uno sirve. Hay ciertas bendiciones que solamente el Señor aparta para aquellos que le sirven. Hay ciertas bendiciones que el Señor tiene solamente para los que ellos está apartando. ¿Saben lo que significa vivir en santidad? Vivir en santidad, que es el loguito que tenemos nosotros, significa ser apartado. Y estos que son apartados, mis hermanos, tienen ciertos privilegios. Esto, el Señor dice: lo que me he transfigurado, no se lo digan a nadie. Esto es solamente para ustedes. Ustedes se van a quedar con esta revelación. Cuando le preguntan, miren, tenían acceso al Señor para preguntarle lo que querían. Señor, los escribas dicen que tiene que venir Elías. ¿Cómo es eso? Jesús le dice: Elías a la verdad ya vino. Eso los otros 9 ni sabían, ni se han enterado. ¿Por qué? Porque no estaban entre el grupo que el Señor había apartado. ¿Saben dónde estaban los otros? Ahora sí se van a sorprender dónde estaban los otros. Los otros 9 estaban en el peor momento de su ministerio. Hace rato les decía, ¿no? ¿Qué hacían los discípulos? Liberaban muchos demonios, no un demonio, muchos. Estos 12, no solo Pedro, Juan, Jacobo,
De dos en dos el Señor los mandó, eso dice Marcos. Pero ahora estos discípulos, los 9 que se habían quedado, estaban en serios aprietos. La semana pasada, hago hartas cositas, ¿verdad? Y uno de mis hobbies es hacer un poquito de diseño con programación para membresía. Justo una iglesia hermana me dice que se lo haga un programita, yo haga el código. Y me dice los hermanos, quiero que tenga cursos, quiero que tenga ministerios, y me dan varios requisitos que querían que yo haga. Yo no soy programador, pero yo soy bien metiche y cuando digo que puedo hacer algo, lo voy a hacer. No me pongo límites, el límite se lo pone uno mismo y límites no tengo. Entonces yo les dije, sí, se puede, se va a poder. Yo ahí pensé y dije, realmente admiro mi manera de decir que voy a poder hacer, aunque todavía no sé cómo lo voy a hacer. Entonces sucede, mis hermanos, que cuando yo hago el programita y lo voy a presentar a los hermanos, empieza a tener fallas. No sabía dónde meter mi cabeza, porque ellos han asegurado de que yo sí podía. Y yo les he dicho que también puedo, pero cuando ya les he presentado, no podía. Estaba con una falla y salía error, y salía error. Yo estaba pasando una vergüenza, la misma vergüenza que los discípulos van a empezar a pasar. Dice ahí en el libro de Marcos capítulo 9, versículo 14, cuando llegó a donde estaban Jesús, Pedro, Juan y Jacobo, los discípulos vio una gran multitud alrededor de los discípulos. Los querían linchar tal vez. Y escribas y disputaban con ellos, estaban peleando, discutiendo. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y cosiendo le saludaron y le dijeron. Él les preguntó, ¿qué cosa están peleando con mis discípulos? ¿Qué disputáis? Les dice el Señor. Y respondiendo uno de la multitud le dijo, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, un demonio, el cual, donde quiera que lo toma, lo sacude, echa espumarajos, cruje los dientes y se va secando. Y le dije a tus discípulos, ¿a cuáles discípulos? A los 9 que se han quedado, a ellos les dijo. Le dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. ¿Cómo no van a poder? No es la primera vez que lo están haciendo. Ellos hace varios meses, como hemos leído en Marcos 6, habían liberado muchos demonios, habían visto cómo el Señor libera demonios, sabían cómo se hacía esto, pero ahora no pueden. Qué triste para un cristiano que antes podía, antes cantabas, alababas y adorabas, triste y vergonzoso que ahora ya no puedas. Los discípulos estaban pasando esta vergüenza, se quejan del Señor. Señor, le hemos traído a mi hijo que tiene un demonio a tus discípulos y tus discípulos no pueden liberarle. Y respondiendo les dijo, denegando seguro, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo les he de soportar? Tráedmelo. Y el Señor se desquitó con el demonio, por si acaso, no con los discípulos. Agarró al demonio, lo liberó y dijo, demonio, sal. ¿Qué habrá hecho el Señor? Porque estaba enojado. Sus discípulos, los que ya sabían cómo se hace, se olvidaron cómo hacer. Qué vergüenza que te olvides cómo hacer lo que antes hacías. Qué triste que te olvides cantar cuando antes cantabas con gozo. Qué triste que te olvides servir cuando antes venías a servir desde temprano. Qué triste que no puedas escuchar la voz de Dios cuando antes lo escuchabas constantemente. Molesto para el Señor. Oh generación incrédula. Yo creo que se había jalado los cabellos. ¿Hasta cuándo voy a estar con ustedes? Traigan al demonio. Liberó al demonio. Los discípulos se sorprenden de que su maestro haya resuelto el problema porque dice, una multitud se reunió contra ellos. Ellos ya no sabían dónde meter la cabeza. Estaban como yo cuando presenté mi programita. ¿Ahora qué hago? ¿Qué me va a decir? ¿Qué me vas a coser? ¿Qué sucede? El Señor se va a encontrar con el Padre del Hijo, versículo 20, y lo trajeron, y cuando el Espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia el muchacho, quien cayendo en la tierra se volcaba echando espumarajos. Jesús le preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo, desde niño.
Y muchas veces le echa al fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. ¿Cómo que si puedes hacer algo? ¿Cuántos de ustedes oran así al Señor? Señor, si puedes, ayúdame por favor en esta enfermedad. Qué falta de fe. Señor, si puedes, ayúdame por favor en este problema. ¿Cómo que si puedes? Señor, yo sé que tú puedes. Ayúdame, Señor, en esta enfermedad. Es como cuando Pedro se está hundiendo. Imagínate que Pedro diga, Señor, si puedes, y se va a empezar a ahogar. Señor, socórreme. Esa es la oración que uno tiene que hacer delante del Señor. Señor, yo sé que tú puedes, Padre, ayúdame en este problema que estoy pasando. Señor, yo sé que tú puedes, ayúdame con este trabajo que tengo. ¿Cómo vamos a dudar de la eficacia de la oración? Y el hombre dice, Señor, si puedes, ayúdame. Y Jesús le responde, lo que te digo a ti en este día, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. ¿Qué puedes creer? ¿Qué puedes creerle a Dios? Al que cree, todo le es posible. Ahora, ¿saben por qué este hombre estaba bien incrédulo? Porque tomen en cuenta, analicen la historia de este hombre. Este hombre tiene un hijo endemoniado. Él se entera que hay un hombre, Jesús de Nazaret, que tiene discípulos y que liberan demonios. Entonces, este hombre con mucha fe lo lleva a su hijo hacia los discípulos. Tenía fe, no es que no tenía. Este hombre tenía fe, lo llevó a su hijo así endemoniado mismo, lo llevó. Jesús ya se había ido al monte, pero están ahí los discípulos del Señor. Este hombre tiene fe, lo lleva con mucha fe, lo pone delante de los discípulos y les dice, libérenlo por favor, es mi hijo. Y les contó igualito, les devuelcan el fuego, en el agua está endemoniado, libérenlo por favor. Los discípulos hacen lo que siempre solían hacer, pero ahora ya no lo hacen como antes. Sal, demonio. Y el demonio no sale. Ya no, ¿qué ha pasado? Sal, demonio, ahora mismo. Y el demonio sigue manifestándose. Sal, demonio. Y seguramente empezaron a gritar, se empezaron a avergonzar. La gente empezó a odiar. ¿Quién les está gritando? Porque seguramente ellos también estaban gritando. Sal, demonio, sal, demonio. Y no pasaba nada. ¿Qué creen que haya pasado con el corazón de este padre? Seguro se desalentó, desfalleció. Porque dijo, si lo he traído donde él y ahora no está, ¿a dónde voy a acudir entonces? Y cuando viene Jesús, ya tenía dudas de si realmente se puede o no se puede realizar. Lo que te pasa a ti, mi hermano, te pasa dudas a ti porque en alguna ocasión probablemente le has pedido al Señor, el Señor te ha dado una respuesta. Esta semana les enseñaba a los jóvenes, el Señor responde, no es que no. El Señor responde sí, el Señor responde no, el Señor responde espera un rato. Y cuando el Señor responde no, es una respuesta también del Señor. Pero Señor, yo quiero sí, Señor, no es así. Este hombre se desalentó y por eso le dijo el Señor, Señor, si puedes. Y Jesús le dice, está bien, si crees verdaderamente, porque al que cree, todo le es posible. Y el hombre le responde, sí, Señor, creo, aún ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo, sordo, yo te mando, sal de él, no entres más en él. El espíritu salió. Entonces el espíritu clamando, sacudiéndolo, creo que ya se están manifestando, sacudiéndolo con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa con sus discípulos, tomen en cuenta esto, principio de liderazgo. Para todos mis hermanos, principio de liderazgo. Se corrige en privado, se felicita en público. Esto también para tus hijos. Se corrige en privado, se felicita en público. ¿Quieres llamar la atención a tu hijo porque ha hecho algo mal? Espera, no lo hagas frente a toda la iglesia. Haz la clásica, no. Saber cuando llegues a la casa. Esa es la clásica, ¿verdad? No así, siempre con mucho amor. Pero se corrige en privado, se felicita en público. Y eso es lo que hace el Señor. Aparte, se los lleva a sus discípulos y les va a corregir.
Esto, por si acaso, en el libro de Mateo se encuentra mucho más relatado. Mateo es un paralelo, capítulo 17 de Mateo. Es la misma historia, solamente que Mateo va a relatar con más amplitud la ceñida que les dio a los discípulos. Mateo capítulo 17, versículo 14. Dice así, lo voy a leer desde donde el Señor ya les ciñe. Versículo 18, 17 y 18 dice, y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano de aquella hora. Viendo entonces los discípulos a Jesús, aparte le dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Que ellos ya sabían cómo se hace. Pero ¿por qué ya no puedo hacerlo, Señor? Si yo antes cantaba y alababa y adoraba y servía, Señor, y podía construir y podía hacer tantas cosas para ti, Señor. ¿Por qué ahora ya no lo puedo hacer? Esa es la pregunta que le están haciendo al Señor. ¿Por qué si antes, Señor, hemos sacado demonios, por qué ahora ya no puedo sacar demonios, Señor? Porque hace varios meses tú nos has dado autoridad para hacer eso. ¿Por qué ya no podemos hacerlo? Y Jesús le responde y les dice, oh generación, por vuestra poca fe. Porque de cierto les digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí, y se pasará. Y anda, y será, y nada os será imposible. Versículo 21, pero este género no sale sino con oración y ayuno. ¿Qué género? El género de su incredulidad. Está hablando no de demonios, está hablando de su incredulidad, porque le pregunta, no del demonio, le pregunta y dice, Señor, ¿por qué no hemos podido sacar demonios nosotros? Porque este género sale si no es con oración y con ayuno. Un dato interesante, por si acaso, les comento que en los escritos originales no está ayuno, es algo que se va a añadir unos años posteriores, tanto en Marcos y tanto en Mateo. O ayuno es algo extra que se añade. El Señor va a hacer un énfasis especial en la oración. ¿Sabes por qué tú tienes dudas? Y esto ponga mucha atención, porque esto va a ser determinante para lo que tú vayas a hacer en adelante. Y si me puedes acompañar, Dore, con el piano, está Lorena o Rube. ¿Saben por qué el género de la incredulidad sale con oración y con ayuno? Te doy un sencillo ejemplo. Hace tiempo, hace más de 3 meses debe ser, en la universidad en la cual apoyo, se ha hecho 90 días de oración. Día tras día, orado mañana, noche, han hecho oración. Y cada día tenía un propósito. Oraban por la familia, oraban por el país, oraban por el clima, oraban por los hijos, por los esposos, por las cárceles. Cada día han orado con un propósito. Y cuando se ha ido concluyendo los 90 días de oración, el que nos ha dirigido, que es el arquitecto, menciona y dice, miren hermanos, de estos 90 días de oración, estos son los resultados. Han salido presos de la cárcel, han salido, el clima ha mejorado, la crisis está disminuyendo, el dólar ha bajado, hay familias que han ido reintegrándose, hay jóvenes que están saliendo de las cárceles. Y uno empieza a decir, no creo. Porque uno puede decir lógicamente, ¿no? Claro, hemos orado por 90 días, pero el hecho de que hayan salido o que el clima haya mejorado, una coincidencia es. ¿Cómo vas a decir que la oración que tú haces al Señor y sucede lo que le has pedido al Señor? Coincidencia es que mi esposo esté mejorando. Coincidencia va a ser. Como si estás orándole al Señor por bienestar para tu familia, el Señor no va a responder esa oración. Y cuando ves cambios en tu esposo, cambios en tu esposa, cambios en tus hijos, cuando ves cambio en tu economía, empiezas a pensar y decir, ucha, ya, ahora sí ha cambiado mi suerte, ahora sí me han contratado, ahora sí hay ventas. Tu suerte va a ser. Si no le estás orando al Señor, ¿cómo no le vas a creer que el Señor ya está movilizando a través de la oración? Les decía, ¿por qué el género de incredulidad sale con oración y ayuno? Ponte en esta figura. Yo oro para que mañana no llueva. En mi trabajo, si llueve, yo no trabajo, porque la lluvia
vuelve todo gredoso, ya no puedo fabricar. Entonces yo tengo que orar hoy, mañana y decir: Señor, calma tu lluvia, deja que tu lluvia, Señor, se pare, que mañana el sol irradie, y si Señor va a llover, que llueva en un horario diferente al cual yo trabajo. Y mañana, cuando vaya a trabajar, va a haber sol, donde le dije al Señor que haya sol, y voy a poder trabajar. ¿Qué va a pasar? He orado, y mi fe, cuando yo mañana salga el sol, diga: Señor, gracias, porque mi oración ha sido escuchada, se ha alimentado mi fe. El género de incredulidad sale cuando tú oras y el Señor responde. Oras y el Señor sigue respondiendo. Oras por tu familia y el Señor responde para tu familia. Oras por trabajo y el Señor responde para tu trabajo. Imagínate cuando tú has orado por cosas imposibles. ¿Saben por qué yo creo que soy una persona de mucha fe? Porque yo he visto, y varias veces les he testificado, el milagro de mi mamá. Desahuciado por los médicos. Esta mujer ya no va a dar vida, nos decía. Yo he orado al Señor con mi familia. Mi mamá vive. Mi fe es grande en el Señor. No tengo fe en la fe, tengo fe en que el Señor cumple sus promesas. ¿Cómo yo no voy a creer en el Señor si cuando era muy niño no tenía ni siquiera para comprarme una Coca-Cola? Yo puedo comprar ni siquiera una Coca-Cola de 2 litros y acabármelo solo. Tengo que cuidar mi salud también, ¿verdad? ¿Cómo no voy a creerle al Señor si cada vez que le oro Él me responde, mi fe se alimenta? Pero te comento por qué tú estás flaqueando. Porque ya no puedes liberar demonios, porque ya no puedes cantar como cantabas, alabar como alababas, adorar como adorabas antes. Porque este género que hay en ti solamente sale con oración y uno. Tarea práctica para todos: oren, anótense lo que están orando, y mañana cuando reciban la oración y escuchen la respuesta y vean la respuesta, anótenle también. Eso va a ser un alimento para ti de lo que Él hace en tu vida. No pares de orar, no pares de alabarle al Señor. Yo sé que hoy cada uno de ustedes tiene dificultades en su familia, en su hogar, en su trabajo. Todos tenemos. Pero ora. ¿Has venido enfermo? Miren, algunos me piden: pastor, ora por mi familia. Pastor, ora por mi salud. Yo, está bien, yo le creo al Señor que el Señor puede sanarte. Yo le creo al Señor que puede dar reconciliación en tu familia. Le creo, te aseguro que le creo y oro para que suceda así. Pero ponte un poquito en tu lugar. Tú me pides que yo le crea a Dios para que te vaya bien en tu familia, pero tú no le oras al Señor con la misma intensidad y no le puedes creer al Señor que te vaya bien en tu familia. ¿Qué tipo de oración crees que voy a hacer yo? Tú me pides: pastor, orámelo para mi trabajo, y te lo voy a orar, pero la misma intensidad que yo voy a poner en la oración, tú también le tienes que poner en esa oración. O sea, tú te empiezas a dudar de que el Señor vaya a estar bien en tu familia, empiezas a dudar de que el Señor te va a dar un trabajo, empiezas a dudar de que el Señor te va a dar bienestar en tu negocio, en tu familia, y me pides a mí que yo crea más que ti. Yo no tendría que creer más que ti en lo que te está pasando a ti. Tú le tienes que creer más que lo que yo creo al Señor en lo que te está pasando en tu vida. Créele al Señor en lo que te está pasando hoy. No pases vergüenzas como sus discípulos en esa ocasión. Vamos a orar, pero quiero que ores con intensidad. Ora con intensidad en aquello que estás atravesando y créele al Señor para que ese género de incredulidad salga de ti y empieces a creerle y a adorarle como antes, a servirle como antes. No menosprecies lo que el Señor te da. Aquellos que sirven, no menosprecies el privilegio que el Señor te da. Siempre hazlo con buen corazón, con entusiasmo, como para el Señor.
Vamos a orar, queridos hermanos. ¿Quieres venir aquí adelante? Si quieres puedes orar ahí también. Hace tiempo escuchaba a un predicador coreanito que decía: una esposa que oraba por su esposo, un esposo que oraba por su esposa y decía: yo tengo el mejor esposo, el esposo mejor del mundo. Y ella oraba cada mañana de esa manera al Señor. Y su esposo cambió, aceptó a Cristo. Ora de esa manera, con confianza en el Señor, de lo que tiene para tu futuro, de lo que tiene para tu salud, de lo que tiene para tu trabajo, para tus estudios. Órale con mayor intensidad de la que yo pueda orar por ti. El problema lo estás pasando tú le tienes que orar al Señor con seguridad. Yo voy a orar por ti, pero la seguridad que el Señor pone en ti es la que tiene que nacer en ti. Vamos a orar. Señor, gracias te doy hoy, Padre, qué hermoso día. Gracias por permitirme, Señor,